una vueltita sobre lo que son las escuelas psicológicas, estructuralismo, funcionalismo, el psicoanálisis, la escuela cognitiva, la escuela conductista, el humanismo, etcétera. Y habíamos llegado hasta las teorías del aprendizaje, es donde nos encontramos. ¿Qué teorías habíamos visto? El conductismo, aquellos que se enfocan 100% en la conducta y nada más, aquello observable y que se puede modificar. Habíamos visto también a la escuela cognitiva, esos que ya no conciben solamente como conducta, sino también que hay procesos mentales, y eso es lo más importante dentro de la psicología cognitiva. Esos procesos mentales que tienen que entenderse y que se aplican muy bien a lo que es la educación, dado que ahí entra el pensamiento, la memoria, la atención, la percepción, etc. Habíamos visto un esbozo de cómo se aplica eso también. El constructivismo, como hay teorías del aprendizaje asociados con la psicología, con la forma de construir el conocimiento como una técnica que te permite hacer que los estudiantes construyan aquello que quieren aprender. Eso se transforma en un aprendizaje significativo. Habíamos también visto ayer lo que es el aprendizaje social, habíamos publicado el video, habíamos visto y se ha generado un pequeño debate sobre ello acerca de lo que es el aprendizaje social. Como los niños, en el caso del ejemplo del video que habíamos visto, los niños pueden observar e imitar. El aprendizaje por imitación, que lo llamaremos el aprendizaje social. ¿Quién fue el representante de esto? Albert Bandura se llamaba el psicólogo que pudo hacer ese estudio. A raíz del aprendizaje social se había generado el constructivismo social. ¿Qué nos decía el constructivismo social? No solo construimos el conocimiento de manera individual, la interacción se genera y permite emplazar una mejor formación de nuestros estudiantes. ¿Cómo llevamos a cabo eso? Introduciendo al individuo en grupos sociales, de modo que el grupo social sea el que funja como profesor, como descubridor, como científico. Entonces, la interacción con este medio, que puede ser en diferentes contextos, puede ser en trabajos en aula, puede ser en prácticas profesionales, pueden ser en prácticas teóricas, tal vez en eso que las universidades llaman interacción universitaria te permita entender mejor los conceptos teóricos que quieres enseñar. Habíamos llegado también al aprendizaje experiencial, aquello donde los docentes cobran mucha relevancia desde la experiencia que tienen y cómo esa experiencia puede traducirse en realidad para los estudiantes. Habíamos visto que dentro de la experiencia de los profesores podemos encontrar 4 puntos en concreto. Entonces, está la experiencia concreta como tal, la experiencia del profesor, la observación reflexiva, la conceptualización abstracta y también la experimentación activa. Y habíamos llegado hasta inteligencias múltiples, que es lo último que habíamos visto el día de ayer. ¿Qué nos decía la inteligencia múltiple? Básicamente que hay diferentes tipos de personas con diferentes tipos de habilidades. A eso que el autor Howard Gardner llamará inteligencias. Algunos estudiantes son muy buenos para lo que es el deporte. Muchos otros estudiantes serán muy buenos para lo que es la matemática, otros para la danza, otros para la música. Entonces, cada especialización que tiene el individuo para sus habilidades se convertirán en inteligencias. ¿Qué nos dice esta teoría aplicada ya a la educación? Lleva a tus estudiantes a que puedan desarrollar las capacidades que ellos tienen y aprender mediante el uso de esas capacidades en concreto, de esas inteligencias, ¿no? Ahora, inteligencias hay de todo tipo. Habíamos visto, hay musical, hay aquellas personas que saben expresarse bien, la inteligencia verbal o lingüística, etc. Entonces, hay identificar las habilidades del estudiante de modo que puedas tú aplicar tus conocimientos mediante la introducción de la inteligencia particular. ¿Cómo decimos eso? Digamos que queremos enseñar matemáticas a alguien que usualmente no aprende matemáticas. Hay técnicas que implementan música, por ejemplo. Entonces, tal vez un estudiante que tiene mucha habilidad musical, mucha inteligencia musical, pueda entender las matemáticas si es que se lo enfoca desde una perspectiva musical. Entonces, ese es solamente un ejemplo de lo que puede hacer la inteligencia múltiple.
Ahora, a partir de aquí, eso es lo nuevo. ¿Qué tenemos que ver? Aprendizaje situado. ¿Qué nos dice el aprendizaje situado? Es una forma de conocimiento donde se sitúa en el lugar donde tiene que aprenderse como una forma práctica. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Digamos que tú estás enseñando en medicina, que es lo más práctico para entender. Si tú estás enseñando la carrera de medicina, eres profesor de la carrera de medicina y tienes que enseñar, digamos, algún tipo de enfermedad, el aprendizaje situado es llevarlo a tu estudiante a un contexto real en el cual tu estudiante sí vea aquello que tiene que aprender. Muy común esto en las prácticas de medicina, ya en el internado también es así, porque si se fijan, el internado en medicina, que es la especialización, el trabajo de aula es mínimo. Por lo general, el trabajo que tiene que hacer un estudiante de internado es 100% práctica y así se especializa. Entonces, el aprendizaje situado es, como dice su nombre, situar en la experiencia concreta. Entonces, ¿cuáles son las características de aquí? El conocimiento hace uso de la experiencia, por ende, tiene algo de constructivista. El estudiante necesariamente tiene que cumplir un rol activo, tal cual lo mencionamos en lo que es el aprendizaje estructurado y el aprendizaje social. Tenemos también que entender la cultura y el entorno donde se va a manejar. ¿Cuáles son las particularidades, además, que tiene que entenderse de este tipo de aprendizaje? Que siempre se parte de la realidad práctica de tu enseñanza. ¿Qué significa eso? Que en el momento en el que el estudiante ingresa a una situación real, la situación real le va a obligar a aprender. Entonces, la riqueza de ese aprendizaje se traduce desde la práctica misma, la realidad. ¿Qué le permite hacer el estudiante? Analizar la situación, no solamente hacer las cosas como una máquina o repetir de memoria todo lo que nosotros tratamos de enseñarles. Ellos analizan. ¿Por qué? Porque tienen que aplicarlo en la realidad y resuelven los problemas de manera común, de modo que todo esto te permita comunicar con facilidad, transmitir la comunicación con facilidad, hacer que los estudiantes aprendan mostrándoles la realidad práctica de aquello que vamos a aprender. ¿Esto ya podríamos estarlo aplicando en nuestras aulas? Claro que sí. Esto ya podríamos llevar en las prácticas profesionales que nosotros como docentes podríamos aplicar, ¿no? En el siglo XXI se han generado nuevas perspectivas también. Estamos tratando de actualizar nuestros conocimientos y contextualizar a la realidad que tienen los estudiantes. Digamos así, ¿qué competencias del siglo XXI tenemos que considerar? Uno, la alfabetización básica. Ahí tenemos que ver ciencias duras, aquello que realmente se utiliza. ¿Qué competencias más tenemos que aplicar a nuestros estudiantes y qué habilidades tienen que desarrollar? Fíjense, en el siglo XXI se han dividido entre tres tipos de aprendizaje. Uno, lo básico, la ciencia dura, que es la alfabetización como tal, donde entra qué, matemática, lenguaje, las ciencias, computación, esas materias, biología y demás. Las ciencias duras, aquello que es básico y primordial que aprendan. Después, las competencias, donde se desarrolla el pensamiento crítico, resolución de problemas, los estilos de colaboración, la cohesión grupal, la comunicación, etc. Y por otro lado, también es necesario que se aprendan habilidades interpersonales, como cuál, como la curiosidad, como la socialización, la persistencia, adaptabilidad, tolerancia a la frustración. Algunos ya mencionan inclusive hasta la empatía, la moral, la ética, el liderazgo, etcétera. Entonces, ¿para qué nos dice que hay que dividir esto? Si se han dado cuenta, la educación moderna ya no implica solamente hacer que ellos aprendan de memoria la letra muerta. Nos está diciendo, aparte,
en nuestro caso, llevando a la educación superior, digamos, a estudiantes que son universitarios, no les enseñe solo la materia, mostrarles que hay habilidades que tienen que desarrollarse y competencias que tienen que desarrollarse para un efectivo trabajo en el futuro del profesional, donde tendrán que analizar las cosas con pensamiento crítico, esa es una competencia, y donde tendrán que trabajar con empatía, por ejemplo, esa es una habilidad personal. Esa es la tendencia en el siglo XXI. Otro de los aspectos de las teorías del aprendizaje aplicados desde la psicología tendremos que ver como, por ejemplo, el aprendizaje autodirigido. Y tal como dice su nombre, quien esta persona aprende, quien está con los deseos de aprender, decide qué objetivos y métodos, qué ritmo de trabajo va a tener para aprender. Básicamente como si fuera autodidacta. Ahí hay otros factores que tiene que ver el profesor, de modo que pueda generar el control efectivo y eficiente de este tipo de implementación educativa. ¿Cómo que? Tiene que saberse planificar, porque esto puede incurrir en el error de que se quiera aprender de todo y no se aprenda nada. Tiene que haber una monitorización siempre, donde cobra relevancia el control que se vaya a hacer de lo que está aprendiendo y si realmente está aprendiendo. Dirigir por parte del profesor hacia lo que es el aprendizaje real y eficiente para lo que se necesita, pero sin dejar a un lado que el aprendiz es quien decide qué objetivos, qué metodologías va a utilizar. Es como si nosotros fuéramos simplemente los orientadores. ¿Qué se necesita para esto? Esto no le puedes aplicar a estudiantes de primeros años de universidad ni de colegio. Por lo general, esto se aplica ya en maestrías, esto se aplica ya en niveles de doctorado. ¿Cuál la razón? Necesitas una autorresponsabilidad de los estudiantes, una autodeterminación de los estudiantes, de modo que el estudiante realmente tenga el deseo de hacer y no esté yendo a la ola por obligación. Entonces es importante esto. ¿El aprendizaje autodirigido existe? Sí, es muy, muy, muy frecuente, aunque en la realidad no lo conozcamos como aprendizaje autodirigido. Sin embargo, hay que saberlo aplicar. En esto, por ejemplo, un factor realmente importante que hay que analizar es la autoevaluación. Estas personas, según la teoría, deberían autoevaluarse, pero no es tan así. Cuando ya hablamos en un contexto real en el cual nuestros estudiantes tienen que aprender, por ejemplo, para hacer una práctica profesional, cuando ya tengan que salir, ellos deberán demostrar sus conocimientos en la realidad y no necesariamente aquello que ellos solamente han querido aprender. Esta es una técnica, una de las muchas. Entonces hay que saberla administrar, de modo que el estudiante realmente aprenda y aprenda aquello que es importante, porque yo podría tranquilamente aprender cosas que no tienen relevancia para la aplicación profesional práctica, pero sí son relevantes para mí, porque digamos, me gusta la serie de Los Simpson y aprendo todo de la serie de Los Simpson sin que haya una aplicación real en la realidad misma del profesional. Entonces, es importante la guía, la planificación por parte del profesor acá. Y aquí lo vemos en un esquemita. Planificas. ¿Cómo haces esto? Planificas qué vas a aprender. Juntamente con el estudiante podrían hacerlo, una planificación en conjunto. Lógicamente, si es autodeterminado por el estudiante, tiene que haber un deseo real, una motivación intrínseca por aprender. La autoconfianza será muy importante. ¿Por qué? Porque te permite a ti averiguar y necesitas confianza para averiguar todo lo que quieres aprender. Autogestión, porque por ejemplo, ¿a quién le ha pasado? Tal vez en el aula, acá tenemos personas que les ha tocado realizar un trabajo individual donde tenían la libertad plena en tiempo como para realizarlo, pero siempre lo hacen a última hora. ¿Eso qué significa? La capacidad de autogestión no es muy buena. Aquí se necesita disciplina. Por eso esta técnica no es para cualquiera y se utiliza casi siempre para estudiantes de maestría, de diplomado, o sea, ya con criterio muy formal. La disciplina es fundamental. Entonces,
el que va a aprender tendría que colocarse por sí mismo, obligarse a hacer todo su estudio en un lapso determinado del día y que eso se cumpla disciplinadamente. La autoevaluación es también parte de esta técnica y es además fundamental porque tiene que mostrar y demostrarse a sí mismo que ha aprendido aquello que quería aprender. ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Por favor, si pueden preguntar, si tienen dudas, háganlo para que pasemos a la siguiente parte de la lección. Bueno, parece que no hay. Veamos una de las corrientes un poco más complejas que podemos encontrar dentro de lo que es psicología como tal. Y esta es una mezcla de ciencias. Le hemos titulado esta parte Corrientes psicológicas contemporáneas, pero básicamente van a un factor biologicista desde la teoría psicológica. ¿Cuál es esa? La neurociencia cognitiva. Y aquí surge una pregunta. Aquello que tú recuerdas, ¿dónde se aloja? Si tú tienes una computadora, sabes muy bien que todos los programas, que toda la información se guarda en la memoria. La memoria tiene aquí un disco duro. Eso tiene tu computadora. Pero en el ser humano, todo lo que nosotros hemos aprendido hasta el día de hoy, ¿dónde se aloja? Es la pregunta. ¿Dónde está? ¿Dónde creen que está? Estamos dormiditos todavía, ¿no? A ver, responderemos. ¿Dónde creen que se aloja todo aquello que nosotros adquirimos desde la experiencia, toda nuestra memoria? ¿Dónde? ¿En qué parte? Lo hice en el cerebelo. La verdad es que hay ciertas partes que pueden alojarse en el cerebelo, pero no todas. O sea, sin embargo, tu respuesta va muy bien. Estamos entrando al cerebro, en realidad. Pero el cerebro es una partecita y ahora lo vamos a ir explicando. Todo lo que nosotros adquirimos desde la experiencia, leemos, estudiamos y demás, tiene que llegar a algún lado. En algún lado tiene que almacenarse eso. Entonces vamos a ver dónde se hace. La neurociencia cognitiva es una subespecialidad, es una subciencia que integra muchas otras disciplinas. Ahí entra psicología, ahí entra biología, ahí entra estudios de neuroimagen. ¿Qué es lo que pasa? Alguna vez, tal vez alguno de nosotros, los colegas que estamos en sala, ha tenido la mala experiencia de encontrarse con estudiantes que tienen dificultades para aprender, pero dificultades reales. Tal vez muchos otros vivan experiencias en las que incluya a personas con problemas de aprendizaje. ¿Qué ha pasado con esas personas que no pueden aprender? De ahí partió la teoría. ¿Cómo resolvemos esos problemas? ¿Por qué hay personas que tienen problemas para el aprendizaje? La pregunta surgió y dio paso a otras preguntas. ¿Dónde se aloja la memoria? ¿Cómo podemos corregir esos problemas y demás? Y ahí van las respuestas. Primero, hay una base neurobiológica. Y es importante, ¿por qué lo estamos estudiando esto? Porque es importante cuando tú detectes debilidades de tus estudiantes, cuando tus estudiantes no estén pudiendo aprender. Si nosotros tratamos de responder el dónde se aloja en la memoria, lo que tú recuerdas, podríamos decir en franco y llana respuesta que no está mal en el cerebro en general. La respuesta es muy buena, claro que sí, pero tenemos que ser más profundos, porque ¿en qué parte del cerebro podría surgir la pregunta? ¿Qué parte específica del cerebro tiene los recuerdos? Sin embargo, la respuesta no podría ser en tal partecita, en tal partecita. Es un sistema completo. Y aquí tenemos que entender que
¿De qué está conformado el cerebro? Háganme cuenta que tienen una pared de ladrillo visto. Cuando ustedes ven la pared de ladrillo visto, cada ladrillito es un componente. Ese componente, traducido a lo que es el sistema nervioso central, es una neurona. ¿Qué es una neurona? Es una célula. Una célula que compone a todo lo que es la materia del cerebro. Si nos vamos a biología básica, el conjunto de células hacen un tejido. Y si tú quieres saber de qué está conformado ese tejido, que cuando ves, digamos, en el mercado, ves un cerebro ahí, o un hígado, o cualquier parte del cuerpo del animalito, y te preguntas, ¿de qué está conformado esto? El ladrillito de la pared es una célula. Si tú ves esa pared en el cerebro, que es la materia misma del cerebro, son conjuntos de células. Lo tendrías que ver en el microscopio. Son esos ladrillitos, las células, las neuronas. Y esas neuronas están conectadas. Cuando tú tienes un recuerdo, se alojan en esas conexiones neuronales. Esas conexiones que unen neurona con neurona son potenciales de aprendizaje, potenciales de habilidades del cerebro. Ahí se alojan en las mismas células. Para eso es importante considerar dos conceptos. Uno, la plasticidad sináptica y otro, las redes neuronales. Lo primero, veamos acá, voy a poner el puntero. Veamos acá, esta de acá es una neurona y esta otra es otra neurona. Ambos son dos ladrillitos y los ladrillitos están unidos en esta partecita. Esta unión mediante una sinapsis, así se le denomina la unión. Cuando nosotros decimos somos redes neuronales, significa que este cerebro que lo tenemos aquí, como lo vemos realmente, cuando vamos al mercado, así vemos un cerebro, en su componente más mínimo está lleno de millones de neuronas. Ahí están las neuronas. Agentes vivos que están en nuestro cerebro y que están mandando potenciales de acción. Así se le denomina a la electricidad que va. Entonces hay comunicación entre las células, entre las neuronas. En este momento nuestro cerebro está bombardeando información. Una neuronita recibe, otra neuronita recibe, se comunican entre ellas y esa red que se forma es donde se ubica el recuerdo, la emoción, la sensación. En esas redes no hay un lugar específico. Si buscamos un lugar sumamente específico, tendría que ser el cuerpito de la neurona, aquí. Pero como son millones y millones de neuronas, entonces tendremos recuerdos en millones y millones de neuronas. Entonces, aquí es importante entender eso. Existe una relación entre una célula denominada neurona con otra célula denominada neurona. Esa unión genera de alguna manera conexión, pensamiento, sensación, memoria. Se guardan aquí. Y ahora, ¿por qué decimos plasticidad sináptica? Todos los días, cada segundo, se están formando nuevas redes neuronales. Vale decir que esta neuronita puede conectarse con otra neuronita que estaba por acá y termina siendo otro recuerdo. Pues esta misma neurona se conecta con otra que está por acá abajo y termina siendo, por ejemplo, otra sensación. Así sucesivamente, constantemente se están generando nuevas y nuevas redes neuronales. Eso se llama plasticidad sináptica, que tu cerebro es plástico, moldeable. Todo el tiempo está generándose nuevas redes neuronales de acuerdo a los estímulos que tu cerebro recibe, tanto del medio ambiente, tanto de aquello que ves en la tele, tanto que has visto en TikTok, en tu celular, tanto de lo que has leído, de todo lo que está ocurriendo alrededor de ti.
Entonces el cerebro se está moldeado constantemente. ¿Por qué es importante entender esto? Porque básicamente pueden haber problemas en ese tipo de redes neuronales que, digamos, ya no se están formando nuevas redes neuronales o que ya no hay células como los ladrillitos para formar nuevas paredes que sean la causa del por qué no se está aprendiendo. Lo vamos a ver luego y ejemplificado. ¿Hay descubrimientos claves aquí? Sí. Hay sectores donde se encuentran de alguna memoria más especializadas para cierto tipo de cosas. Por ejemplo, cuando tú tienes que retener, buscar la atención, hay una parte del cerebro que se llama cíngulo o corteza cingulada. Una parte del cerebro que tiene una cierta especialización más que el resto. Si bien trabaja con todo lo demás, esta partecita de alguna manera es un poquito más especializada y eso nos permite tomar atención, por ejemplo. Cuando hay personas que tienen trastorno por déficit de atención, probablemente ese trastorno tenga relación con esta pequeña corteza. No lo estamos viendo realmente dónde está, porque eso habría que verlo en un cerebro, ¿no? En una imagen más específica. Ahora, la memoria, ¿cómo funciona? El cerebro tiene estrategias de agrupamiento. Agrupa los conocimientos previos porque así es más fácil para el cerebro recordar, formar nuevas redes neuronales, porque ahí hay una base neuronal formada y hay una red como esta formada. Digamos que aquí está, en esta red se ha formado el conocimiento de sumar y ahora queremos aprender a multiplicar. Entonces, acá se generará, cuando estás aprendiendo a multiplicar, acá se generará una nueva sinapsis que te permita sumar y luego multiplicar. Entonces nos dice, para generar memoria tiene que haber una estrategia de agrupamiento con conocimientos previos. Hay dos tipos de memoria, la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. La memoria de trabajo, que más o menos puede detectarte siete cosas que estás haciendo alrededor. Puede acordarse siete cosas mientras estás haciendo, aprendiendo eso. Pero otras memorias, como por ejemplo a largo plazo, saca del cerebro con más dificultad. Por eso tratamos de memorizar, ¿verdad? Estudiamos, estudiamos, repetimos para que se quede y de aquí a unos años te sigas acordando. La emoción y la cognición, ¿dónde se aloja? Hay pequeños organelos dentro de nuestro cerebro que se llama amígdala y algunos neuroquímicos que te permiten la comunicación entre las células, que es la dopamina. Es simplemente esto un esbozo, porque esto podríamos estar clases y clases. De hecho, son estudios de maestría que se hacen para el aprendizaje en neurobiología. ¿Cómo tu cerebro aprende? Es una pregunta. Primero que nada, habíamos estudiado ya que hay sensación y percepción. Tiene que haber un estímulo. De algún lado llega la información y de algún lado o por medio de algún canal llega hasta tu cerebro. ¿Cuáles eran los medios por los cuales llegaba al cerebro? Uno, la vista; otro, el olfato; otro, el gusto; el oído, el tacto, etcétera. Todos los sentidos que tiene el ser humano. Llegan hasta tu cerebro esos estímulos. Entonces se convierte en un estímulo sensorial. ¿Qué hace tu cerebro? Tu cerebro transmite entre sus mismas neuronas esa información y trata de generar de alguna manera asociación con conocimientos previos, con alguna sinapsis previa que te dice, ese olor me hace recuerdo al, no sé, ¿qué plato les gustará? Al mondongo, yo soy de Sucre, al mondongo de mi madre, por ejemplo. Ha llegado un estímulo, es el olor y se ha llegado hasta el cerebro para decir, ese olorcito se me hace familiar. Eso te genera que puedas atender y percibir.
¿Qué era ese olorcito? Era el mondongo de mi mamá. Y es todo un recuerdo, se ha asociado. Codificas. Esa es una memoria de trabajo. Ah, sí, me acuerdo que esa vez que estaba cocinando yo de niño, ella estaba cocinando y me caí, por ejemplo. Entonces se codifica. Y consolidas. Ah, sí, definitivamente ese olor es un mondongo y todos los recuerdos que eso implica. Por ende, se generan nuevas redes neuronales, porque la experiencia de lo que está ocurriendo en este momento te fomenta a que existan nuevas redes neuronales. Por eso decíamos, el cerebro es plástico. Todo el tiempo se está formando nuevas redes neuronales que son nuevos recuerdos. En un futuro, cuando tú estés en otro lugar, digamos, yo viajo y veo que alguien está comiendo un mondongo, me acordé de mi mamá y su mondongo, su recuperación. Has recuperado ese recuerdo. Y la retroalimentación, que eso es lo que permite que se consolide la memoria constantemente. Y vuelves a recordar, ¿verdad? O sea, ¿qué ha pasado acá? Ha habido un estímulo sensorial, el olor, ha habido una transducción, llega a tu cerebro y empiezas a asociar con conocimientos previos. Tres, llega a la atención y la percepción, empiezas a recordar producto de esa sensación, llama la atención que veas el olor o que sientas el olor del mondongo, codificas, haces una codificación de lo que ese estímulo está llegando a tu cerebro, lo consolidas con memoria previa para que luego puedas utilizar esa información, recuperas esa información luego, después de formar las nuevas redes neuronales, los nuevos ladrillitos, una nueva pared que es un recuerdo ya has formado, entonces puedes tener disponible para que luego recuperes esa información mediante qué? Mediante nuevas experiencias que se retroalimentan, que se adaptan a la situación en la que estás viviendo ahora. Un poquito complicado de entender, probablemente que sí, pero estamos aquí para resolver dudas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Preguntas, dudas por acá sobre lo que es neurobiología, psicobiología del conocimiento, psicología cognitiva, psicobiología cognitiva, perdón. Vamos a ejemplificar algo. Fíjense la diferencia. ¿Qué ven aquí? Por favor, despierten. ¿Qué ven acá? ¿Qué vemos en la imagen? Por favor, ¿quién puede decirnos? Son dos cerebros, Sí, efectivamente, pero ¿qué características tienen? uno gris y uno pálido. Tenemos que ir un poquito más allá en ese análisis. El Mm, cerebro normal es más grande que el otro, que el Alzheimer. Allá. Uno, el tamaño. ¿Qué más? Bueno, el El color también, pero tamaño, no se tiene mucho en el color. ¿Qué más? ¿Qué más? la forma, podía ser ahí, listen. Ya, la forma. ¿Recuerdan que les había dicho que el cerebro está formado por células que son como ladrillitos? Este es un cerebro normal. Fíjense la materia. Nosotros así lo vemos de lejos al cerebro, ¿no? Si en este momento nosotros nos acercáramos con un microscopio a ver qué hay ahí adentro, veríamos neuronas, células. Entonces, esta materia está conformado por células. Y como dice acá, normal brain, dice, ¿no? Es un cerebro normal. Fíjense los canales que son normales, esos canalecitos, cisuras y surcos llamamos nosotros. Este surco, compárenlo con este surco. Fíjense este surco y aquí, este otro surco. ¿Qué ha ocurrido?
Ahí están los canales, estos espacios que tenemos aquí son más profundos. ¿Eso qué nos demuestra? Hay menos materia. Este es un cerebro enfermito con Alzheimer, esa enfermedad que les da por lo general a los abuelitos, y aunque ahora es cada vez más común en personas cada vez más jóvenes. Pero este es un cerebrito enfermito. Este tiene Alzheimer. Esta persona no se acuerda o empieza a lo que nosotros le denominamos a alucinar, que en realidad su alucinación son recuerdos muy antiguos porque ya no tiene capacidad de recordar cosas nuevas. ¿Qué ha ocurrido acá? Las neuronitas que un cerebro normal debería tener se han muerto. Ahora son menos. Y por ende, como hay menos células, hay menos materia. Si hay menos neuronas, hay menos capacidad de recuerdo. Aquí traducimos todo el concepto de la neurona y la sinapsis que vemos en una imagen. En este Liz, cerebro enfermo, sí, adelante. eh, o sea, el cerebro se va deformando, entonces, digamos, va empezando como a, porque parece que le faltara pedazos, digamos, empiezan a abrirse esos pequeños, ¿cómo podría decirse? Esos pequeños ladrillos del cerebro, como que empiezan a deformarse. Técnicamente, esos ladrillos que le llamamos a las neuronas se están muriendo. ¿Y qué pasa cuando le vas quitando ladrillos a tu pared? Se va quedando una pared más pequeña. Entonces, eso es lo que básicamente le está ocurriendo a este cerebro. Los ladrillitos, que son las neuronas, como se están muriendo, entonces hay menos capacidad para que pueda trabajar eficientemente. Es importante que lo veamos esto, sí, porque pueden ser traducciones, podemos llevar esto a la práctica real cuando vemos problemas de aprendizaje o cuando en tu casa tienes una persona mayor que está con dificultades para acordarse qué es lo que está ocurriendo. Entonces es importante. ¿Preguntas, dudas sobre esto? ¿Alguna pregunta, alguna duda acá? Dice, ¿y existe algún tratamiento por parte de, digamos, del psicólogo para evitar, porque, o sea, no hay un tratamiento ya después de que te den el Alzheimer, pero hay algún tratamiento para antes de que te den el Alzheimer o como preventivo, digamos, no con tabletas, nada, sino pura terapia, digamos. Claro que sí existe. Y de hecho eso lo tendríamos que hacer todos nosotros. Partimos de una lógica. Aquello que no se usa, se pierde. Eso ha funcionado desde la evolución de las especies en los seres humanos y en todos los seres vivos en realidad. Si tú no utilizas tu cerebro, este cerebro que así lo tienes sanito, bonito, si no lo utilizas este cerebro aquí, se va a convertir en esto porque no lo estás usando. El cerebro, así como el corazón, como los músculos, se entrena, te dicen, ¿verdad? Si no quieres que esto se convierta en esto, o al menos retrasarlo, porque en algunas circunstancias, en alguna situación particular puede ser genético también, porque sí existe eso, que sí o sí va a llegar de alguna manera, pero podrías retrasar lo más posible entrenando tu cerebro. ¿Cómo entrenas? Es la pregunta. Haciendo las cosas que nosotros estamos haciendo en este momento, aprendiendo, generando. Algunos teóricos decían antes que las neuronas ya no se reproducen. Sin embargo, ahora se ha descubierto que sí se reproducen, pero en muy mínima cantidad. Muy mínimo, pero sí se reproducen. Sí hay la capacidad de generar nuevas neuronas. Algo que es inevitable es la muerte celular. Las células sí tienen que morirse, tienen una vida útil. Pero si tú formas conexiones
neuronales muy buenas, entonces probablemente esas conexiones neuronales hagan y obliguen que las células se mantengan lo más, el largo tiempo posible, el mayor tiempo posible. Ahora, no beban pues, no consuman sustancias. ¿Por qué? Porque han escuchado hablar que mueren las neuronas cuando te das una farra de esas espectaculares. Cierto es, porque son agentes contaminantes que te llegan al cerebro y que empiezan a generar distorsiones. Tienen que adaptarse, algunas células van a morirse por esa circunstancia, porque se están contaminando este cerebrito. Entonces, sí. Se pueden hacer muchas cosas para evitar. Y de hecho, algunas enfermedades ya un tanto avanzadas, no mucho como esto que vemos aquí, pero previamente un intermedio, digamos, se ha podido mantener sin que avance la enfermedad con ciertas técnicas, ¿no? Entrenamiento, usamos mucho de lo que es psicología cognitiva, hacemos que las habilidades se mantengan, entrenamos ese cerebro y hacemos que este cerebro de alguna manera se mantenga. Y en casos muy particulares, cuando no está muy avanzada la enfermedad, incluso se puede revertir, porque estamos entrenando ese cerebro. Sí se puede. Entonces, si tienen hijos y demás, háganles desarrollar sus habilidades también. Y ustedes mismos desarrollen sus habilidades, aprendan cosas nuevas, hagan deporte, por favor, porque sí es muy importante, aunque no crean. Y hay una correlación, por ejemplo, entre el nivel de masa muscular que tienen las personas en el cuerpo, en todo el cuerpo, con el nivel de masa encefálica. Masa encefálica me hago referencia al volumen del cerebro. Si alguna vez se han dado cuenta que los viejitos que tienen esto por lo general son gorditos pero sin músculo, entonces lo que ocurre es que el músculo se ha correlacionado a la capacidad que tiene el cuerpo de preservarse en su integridad, no solamente el musculito, sino también el cerebro. Entonces es importante eso. Por eso dicen hagan deporte. ¿Por qué? Porque el deporte mantiene los músculos y de alguna manera y permite que el cerebro también se permanezca sano. ¿Alguna otra pregunta, duda al respecto? Pregunten, pregunten. La comida también es importante, por si acaso. Es importante que sepan alimentar el cerebro. Muy bien. ¿Y con qué lo alimentan? Con grasas saludables, lógicamente. Si se ven, o sea, si ustedes me preguntan de qué está conformado esto, cuál es su componente químico, cada neurona de qué está conformada, la mayor parte de esto, si han escuchado lo que es sustancia gris y sustancia blanca, han debido escuchar eso del cerebro, lo vamos a ver en esta neuronita, en estas neuronitas de acá. La colita que tiene esta neurona, que es lo que te permite conectarse con esta otra, esta colita, se llama axón. Ese axón está recubierto por una materia. Digamos, hagan de cuenta que es un cable. El cable, para no hacer corte con otros cables, tiene un recubrimiento. Ese recubrimiento que lo vemos es de gomita o de plástico, ¿no ven? Un cable. En el caso de nuestras neuronas, el recubrimiento es de grasa. Ese recubrimiento de grasa, ¿de qué color es la grasita? Por lo general en nuestro cuerpo. Es medio blanca. Entonces, esa es la materia blanca. Un cúmulo de axones, axones, axones que están protegidos por grasita. Acá. Y la materia gris es estito. Esta pequeña cosita de aquí. Este es el soma del axón. Oh, perdón, soma de la neurona. El cuerpo. Entonces, el cuerpo no tiene ese recubrimiento de grasa. Por eso es gris. Y esto es blanco. Y si se fijan en este cerebro, ¿qué color es? Blanco. La gran
mayor parte del cerebro es de esas colitas denominadas axones, por eso son blancos. Entonces ese recubrimiento es importante, que está hecho de grasita. ¿Las grasas son importantes? Sí, son muy importantes porque llegan al cerebro para alimentar este cerebro y generar esos axones, protegerlos y demás. Entonces hay que comer grasita, pero grasita buena, ¿no? No te vas a ir a tirar ese pollo frito de 15 bolivianos con aceite de camión. No, eso no es grasa saludable. ¿Qué es una grasa saludable? La yema del huevo, por ejemplo. En el momento en que tú lo fritas en ese aceite de camión que acabo de mencionar, pierde sus propiedades y en realidad ya no te alimenta, te hace daño. Pero si lo comes hervido, por ejemplo, el huevo, sin la necesidad de que vengan aceites o procesados, sí, eso sí te alimenta. La carne, el huevo, el queso, mientras más natural, mejor. Y sin la intervención de aceites y esas cosas, sí te alimenta. El pescado, sumamente importante. ¿Por qué? Porque aporta omega 3. Y ya hablan, ¿verdad? De los suplementos. Hay que consumir omega 3. Porque es por esto. Llega al cerebro y te permite al cerebro protegerlo, alimentándolo. Porque ¿qué pasa si no comes? Enflaqueces y te mueres. Lo mismo le ocurre al cerebrito. Y el cerebro es lo último. El cuerpo hace de todo para protegerlo al cerebro. De todo hace. Entonces el hígado convierte todo el proceso, toda la alimentación que le das, lo convierte. Trabaja mucho para darle alimento al cerebro. Dale el buen alimento de modo que tu cerebro esté sano. Interesante, ¿no? Podríamos hablar mucho sobre eso. ¿Alguna pregunta, duda? Así seguimos adelante. Sigamos entonces. Algo importante que tenemos que considerar nosotros es el significado de aquello que nosotros queremos enseñar. ¿Tiene valía para nuestros estudiantes? O sea, ¿realmente es importante para ellos aprender esto? ¿O simplemente no les importa y están ahí por obligación? Porque su papá les ha dicho, tienes que estudiar, algo tienes que hacer de tu vida. Es muy común, si se han dado cuenta, incluso a nosotros tal vez nos ha llegado. Y a tus estudiantes naturalmente van a llegar muchos que estén ahí o por obligación o porque no tienen nada más, nada mejor que hacer. Aquí cobra importancia algo. ¿Cuán significativo es aquello que les vas a enseñar para ellos? Tal vez para ti sí. Un profesor de álgebra lineal, estoy inventando, tal vez él como profesor considere que es importante aprender álgebra lineal, pero sus estudiantes tal vez no. Tal vez a sus estudiantes no les importa porque no le ven utilidad. Aquí nace el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo básicamente te dice, tiene que tener significado, tal como su nombre dice, tiene que tener significado todo aquello que le vas a enseñar a ese pobre sujeto que se está aburriendo y se está durmiendo en las clases de psicología educativa. ¿Cómo haces? ¿Qué haces? ¿Qué? Aquí lo vamos a ver. Primero, ¿qué es? El estudiante tiene que asumir que aquello que va a aprender realmente significa, sirve para algo. Por ende, si sirve para ese estudiante, si él lo concibe como útil, probablemente pues tenga mayor motivación para aprender eso. Por eso, desde el principio es importante, desde los primeros años en la universidad, por ejemplo, es muy importante saber orientar a tus estudiantes, porque probablemente están en la carrera equivocada o simplemente se desilusionan de la carrera. Si hay ingenieros aquí, sería importante hablar con ellos, porque cuando entran a ingeniería, por lo general en las universidades estatales, no les orientan de qué es lo que hay que hacer en ingeniería y directamente pasan a cálculo uno, física uno, química uno, álgebra lineal y así pura matemática, sin que alguien les diga realmente la utilidad que recién lo ven en segundo, tercer año. Ese choque traumático de entrar del colegio
que han salido apenas rozando en notas y llegan a la universidad y un profesor muy cruel les dice, ya tenemos que aprender álgebra lineal, este es el libro, lean y mañana damos examen. Entonces, probablemente eso no sea significativo para el estudiante y termine abandonando el estudio. Entonces, la pregunta es aquí, ¿realmente quieres enseñar? Bueno, mostrarle la utilidad a tus estudiantes para que ellos realmente quieran aprender. Eso nos dice. Por ende, David Ausubel, que era el psicólogo, diseñó toda esta teoría. Nos dice, el factor más importante que puede llegar a influenciar en tus estudiantes es que realmente entiendan para qué sirve aquello que están aprendiendo. Eso se traduce en aprendizaje significativo. ¿Cuáles son sus características? Primero que nada, tiene que haber un interés real. Tiene que estar interesado quien va a aprender. ¿Cómo le generamos el interés? Con la utilidad que tiene lo que va a aprender. Si ya sabe la utilidad, de algún lado saca la información. Nuestro profesor tendrá que generar un material significativo o dotar de ese material. Tal vez tú no lo elaboras, porque a veces nosotros no elaboramos nuestro material. Sin embargo, hacemos uso de los materiales que ya existen. Escoge uno bueno que sea de interés para los estudiantes. Hay unos libros que vi que son, por ejemplo, Matemáticas para idiotas. Así literalmente se llama el libro. Tal vez ese libro sea interesante para ellos porque les enseña con maicitos cómo es la matemática. Tal vez sí sea buen material. O tal vez ya estás con estudiantes pues de doctorado. No, a ellos hay que darles material un poco más adaptados a su capacidad. Entonces el material es importante. Esto tiene que generar una comprensión profunda de todo lo que nosotros queremos enseñar. Ahí entra nuestro docente. Nuestro docente dota del material, pero a partir de la lectura que pueda generar o de la práctica que pueda generar tu estudiante, tiene que haber una orientación y construimos el conocimiento de una manera profunda mediante la retroalimentación que tú como profesor das. Lógicamente, esto tiene que tener una construcción activa, porque tú vas a estar con tu estudiante va a estar siguiendo los parámetros que tú necesitas darle como profesor y él va a empezar a practicar. Si se dan cuenta, estamos generando una construcción del aprendizaje, pero está cobrando relevancia porque significa para el estudiante. Para él sí importa. Ahora, el cómo hacerlo, ese es lo difícil, porque hay que identificar cómo hacerlo con diferentes tipos de estudiantes. ¿Qué tipos de aprendizaje significativo podemos encontrar? Veremos tres. Las representaciones, como por ejemplo, aquí ponemos en la diapositiva, aprender el significado de palabras o símbolos. Como perro es a animal, ¿verdad? Como número es a matemáticas, etcétera, etcétera. Ahora, representaciones es los simbolismos, como cuando tú tienes que aprender para tu examen de conducir qué significa cada señal de tránsito. Entonces, esas representaciones el cerebro también tiene que generar. Las letras son un símbolo, los números son símbolos, las representaciones. Conceptos, cuando ya tienes que considerar que hay una conceptualización asociada a términos o a otros conceptos como tal. Como puede ser que en la diapositiva ponemos mamíferos. ¿Qué es un mamífero? Toda una especie de animales o diferentes especies de animales cuya característica es que nacen por parto, no por huevitos. O el que es la democracia, un concepto demasiado abstracto. Conceptos, entonces, es otro tipo. ¿Cómo les vas a enseñar? Y las proposiciones. Entender ideas sumamente conflictos, como por ejemplo, los mamíferos nacen por parto o los mamíferos se alimentan a través de glándulas mamarias o tienen glándulas. Entonces, fíjense, poco a poco vamos entendiendo y evolucionando en el conocimiento. Primero por simbolismos, lo más básico, luego conceptos
y luego el uso de esos conceptos con proposiciones. ¿Tendemos hasta acá? Preguntas, dudas, ya saben, interrumpe. ¿Qué diferencias podemos ver? Porque aparentemente fueron lo mismo. ¿Qué diferencias podemos ver con otros estilos, otros tipos de aprendizaje? Uno, se aprende y se relaciona. No solo es memoria, te diría. No necesitamos memorizarlo constantemente. A veces el aprendizaje tiene que ser la adaptación de aquello que estás tú absorbiendo en conocimientos a la realidad donde tú te vas a desarrollar. Entonces, relaciona con tu realidad o con conocimientos previos, con lo que ya sabías antes. Si se dan cuenta, si ustedes ya tenían una base de conocimiento, es mucho más fácil entender conceptos asociados a ese conocimiento previo. Por eso, empieza a gustarte la matemática, empiezas a aprender un poquito más de la matemática y como ya lo conoces y te es un poquito más fácil, automáticamente te interesas por aprender más de matemática. Entonces, el conocimiento previo y la relación que vayas a generar con ese conocimiento previo determina el éxito incluso del estudiante. ¿Cómo haces uso constante de esos conocimientos previos y asocias nuevos conocimientos? Porque hay una relación entre ellos, donde no solamente es memorizar por memorizar, por lo general la retención, o sea, la memoria es más sólida. Evita el olvido. ¿Por qué? Porque se hace uso. Aquello que se usa no se atrofia, aquello que no se usa se pierde. Entonces, existe una retención que puede ser más duradera porque cobra significado. La transferencia situacional, que es la dificultad para aplicar. No, no, no. Nosotros queremos evitar eso. Sí queremos generar que haya transferencia. ¿Cómo? Haciendo el uso práctico. Llevando a la práctica no solo un concepto teórico, sino aplicando, haciendo. Y además, tiene que el conocimiento ser reflexivo, autocrítico, pensar y repensar sobre aquello que has aprendido. Por ejemplo, para resolver problemas. En clases de psicología, nosotros les damos problemas de casos, por ejemplo. Esta persona llega a consulta con cierto tipo de síntomas. ¿Qué harías tú como psicólogo? Y empiezan a debatir. Yo haría esta técnica, aplicaría esta técnica. Y el profesor pone en duda aquella técnica que sugiere el estudiante. ¿Para qué? Para que esa duda le haga reflexionar, consolide la información que ha adquirido. Y el estudiante genera un debate. No, pero tal autor dice esto, tal autor dice lo otro estudiante refuta y ese debate alimenta el conocimiento, fomenta. Pero a la vez todo este conocimiento, porque está empezando a cobrar relevancia, motiva. ¿Y qué es la motivación? Ese impulso que te hace hacer las cosas. ¿Por qué nosotros trabajamos? Les pregunto. Seguramente hay muchos colegas acá que ya están desempeñando funciones laborales. Le pregunto a esas personas que desempeñan funciones, ¿por qué? ¿Por qué están trabajando? ¿Cuál la razón? ¿Están despiertos ahí? ¿Hay alguien ahí? Uno de los puntos clave del trabajo puede entretener la mente y otro de los puntos es velar por su propia economía de cada uno, pues, ¿no? Excelente. Primero que nada, vamos a invertir, creo, el orden de lo que acabas de decir. Creo que lo primero por lo cual trabajamos es para la subsistencia, ya sea individual o de la familia. Entonces, esa motivación, por ejemplo, que tú tienes, si tú eres soltero, probablemente tu motivación sea más intrínseca. Autodesarrollo personal. Por ende, yo trabajo para mí. Pero tú tienes hijitos y familia. Probablemente aquello que te dice que vayas a trabajar es
que a ellos no les falte nada. Esa es una motivación que sale de afuera. Y aquí está la diferencia. Tenemos dos tipos de motivación, la denominada intrínseca y la denominada extrínseca. Cuando decimos intrínseca, sale de la misma persona. A mí me interesa, algo me impulsa a aprender esto o a hacer algo de manera individual. Entonces, digamos que quieres aprender porque te genera curiosidad. A mí me genera curiosidad el funcionamiento del cerebro, y eso es real. Y yo lo quiero aprender y lo aprendo porque me da curiosidad, quiero saber cómo funciona. 100% intrínseco. Sobre el mismo ejemplo, queremos ver qué es extrínseco a la recompensa que yo voy a tener. Yo voy a estudiar esto porque quiero sacarme 100 para que mi profesor me admire. Ah, no, porque la chica que me gusta también estudia esto. Entonces quiero demostrarle a ella que yo sé, por eso estudio, para que otro me vea de afuera. La motivación es extrínseca. Entonces, la motivación en sus dos componentes es importantísimo entender. ¿Qué le motiva a tu estudiante a estudiar la materia que tú le estás dando? La nota, probablemente, en muchos casos, en su mayoría, en realidad, es así, porque vas a tener que darle una nota a ese estudiante porque ha demostrado que sabe. Pero tal vez ese estudiante realmente quiere aprender. Y no le importa la nota porque sabe que va a sacar buena nota porque estudia, porque le gusta. ¿Quiénes de ustedes han estudiado la carrera que les gusta realmente? Preguntas, dudas, y podemos generar crisis existencial en este momento. Puta, yo no debería estar estudiando esto, pero es donde más trabajo hay. Ah, ese discurso ya te demuestra que tu motivación no es intrínseca, sino es extrínseca. Ahora, coincidentemente, el suertudo tal vez ha estudiado algo que le gusta y además tiene muy buena salida laboral. Ah, felicidades. Esa es una motivación intrínseca. No estabas tú esperando tu salida laboral, estabas tú satisfaciendo aquello que te gusta realmente. Ah, motivación intrínseca. ¿Se nota la diferencia? ¿Sí es entendible la diferencia que existe? Sí, es bien Esas, comprensible. Está esas clarísimo. esas preguntitas que se hacen que pueden ser un poquito críticas, que nos sirva de reflexión. O sea, ¿yo he estudiado realmente lo que quería estudiar? Ah, tal vez sí, o tal vez no. O sea, tú tal vez la necesidad te ha llevado a estudiar algo que ha preferido ser de buena salida laboral. Por ejemplo, medicina tiene buena salida laboral, pero detestas lidiar con pacientes. Obligado vas, ¿no? Y alguna vez nos ha debido tocar. Vamos a un médico y el médico nos trata como si fuéramos de lo peor, como si fueran un paria para el médico. Tal vez ese médico ha estudiado obligado, porque sus papás le han obligado, motivación extrínseca. Tal vez ese médico en realidad quería estudiar otra cosa. Tal vez quería ser ingeniero, pero no podía, o en su ciudad no había esa carrera, que he escuchado alguna vez decir eso. Entonces, en mi ciudad no había, entonces estudia lo que más se acercaba, que era medicina, digo. Ah, diferentes tipos de motivaciones que llevan a la gente a hacer lo que hace. Lo entendemos así, pero si vamos profundizando un poquito más nuestro entendimiento sobre motivación, ¿qué cosas motivan a la gente a hacer lo que hace? Y ahí surge un autor, se llama Abraham Maslow, uno de la psicología humanista, que nosotros lo estudiamos, para entender qué motiva a las personas a hacer las cosas. Y este señor desarrolló un triángulo, una pirámide. Esa pirámide denominada la pirámide de las necesidades. La vemos a continuación. Básicamente, este autor nos dice, hay una estructura jerárquica de necesidades.
Y estas necesidades tienen que irse satisfaciendo de abajo hacia arriba. Es muy conocida esta pirámide, pero la tenemos que ver. ¿Qué pasa? Primero, hay necesidades muy básicas que tienen que satisfacerse y las vemos aquí. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? Lo primero que me lleva a mí a hacer cualquier cosa es el hambre. Tengo hambre, voy a hacer cualquier cosa por satisfacer esa necesidad, porque eso me permite sobrevivir. Tengo sed de igual manera. Eso es biológico, es una necesidad sumamente biológica. Para Abraham Maslow, ¿cuáles son las necesidades más básicas? Las fisiológicas o biológicas, donde incluye hambre, sed, respiración, el descanso y el sexo, como animalitos. ¿Ok? Entonces, para satisfacer eso, que es su necesidad más primaria, cualquier cosa hace, incluso robar. Ah, esta persona ha robado, ¿por qué? Porque no tenía que comer y ya se estaba muriendo de hambre. Su cuerpo le ha obligado a robar para poder comer. Es un ejemplo que puede ser muy burdo, pero ejemplifiquemos para que ustedes entiendan. Ah, pero yo ya no me tengo comida en mi casa, tengo mi refrigerador lleno, tengo agua, refresquito, todo a disposición, todo bien. Surge una nueva necesidad, la necesidad de seguridad. ¿Qué significa eso? El ser humano, si ha satisfecho comida, ya ha satisfecho sed, ya ha satisfecho hasta sexo, necesita seguridad, dice más. Entonces, la siguiente estructura de la necesidad te lleva a la seguridad que te hace buscar, por ejemplo, un trabajo. Ya no es tan biológico, ¿no? Ya nos dice, ah, tengo que trabajar, porque eso me permite satisfacer también mis necesidades biológicas. Pero también necesito un techo sobre mi cabeza. ¿Para qué? Para sentirme seguro, para tener dónde llegar, dónde dormir, dónde descansar, dónde comer, dónde hacer todo. Necesito mi techo, necesidad de seguridad. Ya satisfecho hambre, sed, sexo, ya tienes una casita, ya te sientes seguro, necesitas socializar. La siguiente estructura. ¿Qué significa eso de socializar? Sentirte querido, aceptado, que tienes buenas relaciones sociales con otras personas, que hay afecto. Y hay una clave aquí, intimidad sexual. No significa sexo como en el primero, que es muy básico, solamente sexo. Aquí es intimidad. Tratar de generar relaciones más íntimas con el sexo opuesto o con tu preferencia sexual. Ahora hay que ser delicados con eso. Si tienes satisfechas esas necesidades, ya tienes buen grupo de amigos y demás, necesitas que ese grupo de amigos, que esa sociedad te reconozca. Eso es necesidad de autoestima o de estima. Entonces, la sociedad sabe que tú existes y te valida. Ahí generan respeto, ahí generan admiración hacia ti. ¿Cómo podemos ejemplificar eso? Por ejemplo, en los políticos. Ellos quieren, bajo un propósito, quieren ser reconocidos, ¿verdad? Tal vez es su necesidad. Entonces ahí está ser reconocidos, tener confianza, éxito, respeto. Si ya tienes satisfechas todas estas, desde la D hasta la A, surge una nueva, la última, es la necesidad de autorrealización, denomina Abraham Maslow. ¿Qué es eso? El desarrollo pleno del ser. Es el último peldaño. Llegar a esto, según dice él mismo, es muy complicado, porque esto es demasiado subjetivo. Sin embargo, es importante todo lo de abajo. Si tus estudiantes no han comido, con dificultad van a aprender. Si tus estudiantes, además de no haber comido o, bueno, están con el estómago ya bien lleno, no tienen dónde llegar y la seguridad que eso le corresponde como para, por ejemplo, ir a estudiar en un lugar seguro,
Entonces, probablemente no aprenda. O tal vez tú, que ya sabes que han desarrollado y tienen estas necesidades bien seguras, ya las han adquirido, tal vez inculques que el aprendizaje cubra las necesidades sociales o las de necesidad de autoestima. O tal vez tu estudiante estudia para eso, para ser reconocido como el mejor profesional en el área que tú enseñas. Entonces, así lo vemos. Preguntas sobre las necesidades de más. Todo bien, ¿no? Sigamos entonces. Conjugaremos dos conceptos, la motivación y el aprendizaje significativo. Hemos visto lo que es el aprendizaje significativo, como David Ausubel, en su conceptualización de educación, había desarrollado una teoría de modo que el estudiante le encuentre importancia, relevancia a aquello que aprende y la motivación como concepto que acabamos de ver. ¿Cómo se relacionan ambos? Sin motivación, nada ocurre. Si nada le motiva a ese estudiante, no va a aprender porque no le motiva. Entonces, si sí existe motivación, es muy probable que sí aprenda. Ahora, tenemos que tratar de generar una motivación intrínseca. Ya habíamos visto la diferencia, intrínseca que nace de uno mismo y extrínseca que es la sociedad o un tercero te está obligando básicamente a hacer algo para obtener una recompensa de afuera. Lo que nosotros en un ideal significa que el estudiante busque aprender porque a él le interesa. ¿Eso se puede manejar, administrar? Sí, siempre y cuando nosotros le demostremos cuán significativo puede llegar a ser aquello que quiere aprender. Entonces, lo ideal es ese, motivación intrínseca. Ahora, ¿el entorno cobra relevancia? Claro que sí. En el momento en el que valida aquello que él está queriendo aprender, él o ella está queriendo aprender. Cuando sus papás le dicen, ah, tú has querido estudiar eso, qué bueno, sigue adelante, te va a ir muy bien. Solo sé el mejor, sé que vas a poder lograrlo, digamos. Entonces, está validando el entorno aquello que ese estudiante quiere aprender. Entonces, tres aspectos que se relacionan en base al aprendizaje significativo y la motivación. La motivación, que tiene que ser intrínseca, que el estudiante realmente desea aprender, y el aprendizaje significativo, que cuando quiera aprender algo, eso que está aprendiendo cobre realmente un significado, que sirva para algo y que no sea solamente un relleno. Nosotros, si nos ponemos en los pies de estudiante, en los zapatos de estudiante, seguramente recordando nuestros años universitarios, diremos, esa materia no me servía para nada, no sé para qué estaba ahí. Seguramente lo decimos, yo lo digo hasta ahora. Sin embargo, tal vez no hemos visto la valía y la utilidad que tenía. Entonces es importante que ustedes desarrollen eso en sus estudiantes, que les muestren para qué les enseñan aquello que les están enseñando. La afectividad afectará, los estados de ánimo afectarán, seguramente que sí. Entonces es importante que estudiemos. Aquí entramos a otro tema. ¿Qué vemos aquí? La afectividad y su relación con el pensamiento, la cognición, todos los procesos mentales que hay en tu cabeza. La afectividad y las estrategias y las formas de aprendizaje. Otra vez retomamos la afectividad y su relación con la biología, con la psicobiología, la neurobiología, y cuáles son las implicaciones pedagógicas con su afectividad, autoestima y rendimiento. Vamos a ello. Uno, afectividad y aprendizaje. ¿Qué significa esto? La motivación, la energía interna, que es lo que habíamos visto como motivación intrínseca, tiene que impulsar a ellos a aprender. Pero siempre hay alguna situación en la cual el aprendizaje está de alguna manera relacionado con el sentimiento de las personas, las emociones.
Entonces, aquello que denominamos nosotros afectividad en psicología es ese conjunto que tiene relación entre emociones, sentimientos, actitudes y todo lo que eso acompaña. Cuando tú estás en un estado de ánimo triste porque has tenido una ruptura amorosa, ese es tu estado de ánimo actual, que es normal, natural. ¿Será factible aprender? Probablemente no. Tal vez no pongan atención porque están pensando en su ruptura, porque su estado de ánimo no es el más adecuado como para que puedan aprender, entonces puede verse afectado. Ciertamente que sí. Entonces, hay relación entre el estado de ánimo y su aprendizaje. Nuestros estudiantes son, por lo general, si son universitarios y están en los primeros años, son un cúmulo de emociones. Sus hormonitas están alborotadas. Entonces, probablemente sea necesario tener las estrategias adecuadas como para que tú realmente puedas enseñarles pese al estado de ánimo que el que tenga. O generar clima en el aula, de modo que el estado de ánimo sea agradable para el estudiante, de modo que el estudiante sí pueda asimilar los conocimientos que impartes. ¿Hay relación? Claro que sí. ¿Qué pasa entre el estado de ánimo y los procesos mentales como la memoria, como el pensamiento, como la atención y demás? ¿Influye? Claro que influye. ¿En qué? ¿Qué aprende? ¿Qué lo memoriza? ¿Cómo lo aprende? ¿Cómo recupera la información? Todo eso afecta desde el aspecto cognitivo como tal. Entonces, acá ya vemos técnicas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo existe esa interacción? Emociones positivas, emociones negativas, dividiremos. ¿Cuáles son las positivas? Alegría, felicidad, cuando se siente curioso, cuando tiene ganas de aprender algo. Eso facilita, lógicamente, el aprendizaje. Pero cuando tiene miedo, cuando tú te sientes ansioso por alguna situación, digamos que en casa estás pasando por algún problema particular, probablemente no quieras ni le pongas atención a aquello que estás aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿afecta? Claro que sí afecta. ¿Cómo vemos a la neurobiología de la afectividad? Hace algunos momentos estábamos hablando del cerebro. Hay cerebrito que está conformado por neuronas y demás. Pero dentro de nuestro cerebrito hay áreas particulares que tienen sí alguna relación específica, que sirven para algo en particular. ¿Cuáles son esas áreas? Tenemos tres. Un, amígdala. La amígdala es el centro de las emociones en el cerebro, un pequeño organelo dentro de nuestro cerebro que regula todas las emociones que tiene el ser humano y que, por lo tanto, puede generar toma de decisiones, puede generar asociación con la memoria y demás. Algunas investigaciones han dicho que paradójicamente el estudiante se acuerda más de aquellas circunstancias negativas como una manifestación de sobrevivencia. Se acuerda para que eso no le vuelva a ocurrir, dicen algunos teóricos. ¿Dónde se aloja ese recuerdo? En el cerebro más primitivo, el sistema límbico, donde trabaja un cúmulo de áreas del cerebro para poder recordar. ¿Qué trabaja? ¿Qué áreas del cerebro? El hipocampo y la corteza prefrontal. Córtex prefrontal le llaman otros, ¿no? La corteza. En realidad, la capa superior del cerebro. Y hay neurotransmisores involucrados. Hay mucha hormona de por medio. Como por ejemplo han debido escuchar de que es dopamina, serotonina, oxitocina, esas son hormonas, neurotransmisores generados por hormonas, que sirven para algo en particular. Por ejemplo, oxitocina es la hormona del vínculo. Cuando la mujer da a luz, por ejemplo, libera grandes cantidades de oxitocina. Esas, esa oxitocina le permite generar a la mamá ese vínculo con ese niño que ha nacido, con su hijo. Y genera un vínculo tan fuerte gracias a la oxitocina, es la forma que tiene el cerebro de comunicarse, para que luego
pueda desarrollar ese nexo con ese hijo. Para eso sirve, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Solamente es un ejemplo. La dopamina, el placer, la motivación. ¿Han escuchado hablar de que el celular con sus redes sociales está deteriorando el cerebro de los estudiantes o de los niños, de los jóvenes? Seguramente que sí. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Surge la pregunta. Resulta que al entrar a TikTok y empezar a scrollear, le llaman, ¿verdad? A subir los videos constantemente, el cerebro está encontrando placer rápido, exceso de dopamina y de serotonina sin la necesidad que haya un esfuerzo para ganárselo eso. Eso acostumbra al cerebro al placer sin la necesidad de esforzarse por obtener ese placer, lo que antes costaba demasiado. Eso está ocasionando de que los estudiantes ya no pongan atención. Ganan placer tan rápido, ganan esa recompensa de dopamina y de serotonina de manera tan rápida con simplemente scrollear la pantalla, que ya es como si se hubieran desensibilizado, ya no quieren buscar nada más porque ya obtienen la recompensa de manera muy fácil. Ah, y entonces quieren que todo sea fácil. A ese nivel ha llegado esas redes sociales. Y bueno, ese era su objetivo. Cuando los investigadores, los que desarrollan ese tipo de aplicaciones, son profesionales en neurociencia. Eso querían. ¿Han escuchado hablar del glutamato monosódico, un químico que se utiliza en los alimentos? ¿Alguien conoce el Ajinomoto aquí? ¿Alguien conoce el Ajinomoto? Bueno, ese Ajinomoto es un químico, es glutamato monosódico, se llama, es un agente químico. ¿Qué es lo que ocasiona? ¿Por qué es utilizado para mejorar la comida? ¿Realmente mejora la comida? La respuesta es no. Ese químico sensibiliza a tu lengua, a los receptores de la información de tu gusto, para que todo lo que ingrese a tu boca asociado a ese químico, porque lo sensibiliza, te parezca más rico. Entonces, juega a nivel neuroquímico es del glutamato monosódico. Lo mismo es el celular, por ejemplo, ahora. Es como si hubiera sensibilizado, o en este caso, desensibilizado. Lo único que quiere el joven que hace uso, el niño que hace uso de las redes sociales es la recompensa que le genera ver el videíto y pasarlo rápido. Me aburre, me aburre, me aburre, me aburre. Y básicamente ya automáticamente lo está haciendo. ¿Qué significa a nivel neurológico? Se ha desensibilizado, ya nada le causa placer y el placer que obtiene lo obtiene de manera muy rápida, simplemente moviendo la pantalla hacia arriba. Investigaciones recientes, por ejemplo, dicen que es importantísimo cortarles el acceso a pantallas, a redes y demás a niños de hasta 16 años para abajo. Ellos no deberían hacer uso. Y en Francia están retomando eso. Ahí surgió la investigación. Así se relaciona la neurobiología con aspectos psicológicos en lo que implica el aprendizaje. ¿Qué implicaciones pedagógicas habrá? Obviamente que consideraremos la pedagogía. ¿Qué se entiende por pedagogía? La pedagogía es la ciencia del aprendizaje. ¿Cómo aprende el ser humano y qué estrategias hay que utilizar para que aprenda? Está muy relacionado con todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, las implicaciones pedagógicas serán, por un lado, ¿qué tipo de clima hay en tu aula? Ustedes, por ejemplo, están trabajando en muchos casos, tal vez en una oficina, digamos en un banco. ¿El clima laboral afectará a tu rendimiento? Claro que sí afecta. ¿Cómo afecta?
¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando hay personas que son denominadas, entre comillas, tóxicas, que están hablando constantemente chismes, que están generando, hay rencillas entre trabajadores? Eso se denomina clima laboral. Lo mismo ocurrirá en el aula, porque son ambientes sociales. ¿Qué tipo de clima habrá? Los estudiantes se llevarán bien, habrá un ambiente positivo, estarán todos integrados, habrán sectarismos, grupitos por aquí, grupitos por allá que se odian. Entonces, el clima en el aula es importante. ¿Qué relación habrá contigo como profesor? Tú eres el profesor y los estudiantes, ¿cómo se llevan contigo? Es la pregunta. ¿Hay una buena relación docente-estudiante? El vínculo. ¿Cómo vas a formar ese vínculo? Lo ideal es que haya empatía, pero que no haya falta de respeto. Algunas veces nosotros como profesores cometemos el error de perder autoridad. Entonces hay que tener un sano equilibrio, de modo que el respeto sea una norma clave para que los estudiantes no te sobrepasen, porque los estudiantes también pretenden hacer eso, sobrepasarte, porque hay un nivel de autoridad que mantener, pero sin que eso significa que tú eres un déspota, un dictador en el aula, ese profesor que tú odiabas porque era demasiado rígido en el colegio. ¿Cómo te vas a generar tú la pedagogía de tu aprendizaje o de tu enseñanza? Es importante. Siempre el respeto y que tu ambiente estudiantil sea ameno para generar aprendizaje. Ahora, la gestión municipal nos dice como aspecto pedagógico. ¿Qué significa eso? En realidad es enseñar a reconocer y expresar y regular las emociones. Cada uno de nuestros estudiantes tiene que aprender a regular sus emociones. ¿Cómo lo hace eso? Con entrenamiento. ¿Y qué estilos de enseñanza tú como profesor tendrás? Tus docentes o los docentes o tú como docente, con qué estado emocional sales a enseñar? ¿Alguna vez ustedes han sido parte de un curso en el cual el docente les decía ya, expongan a sus estudiantes y él estaba atrás durmiendo? ¿Vas a ser ese tipo de profesor? ¿Eso de exponer, por ejemplo, en grupos es malo? La respuesta es no. Se convierte en malo cuando tú como docente no generas el clima y la retroalimentación constante de aquello que están exponiendo. Los estudiantes exponen, pero tú tienes que ser un agente activo, por ejemplo. Ese es un estilo de enseñanza. Además, tú estructuras una estrategia para que ellos puedan aprender con todas las herramientas que hemos visto hasta ahora. Ese es un estilo de enseñanza igual. Oh, no, mis clases van a ser magistrales. Ah, ya, pero el aprendizaje significativo, eso tienes que considerar. Haces uso de las herramientas que estamos aprendiendo. Ahora, todas estas se relacionan, claro que sí. Hay afectividad, que es lo que hemos visto, las emociones, la autoestima de tus estudiantes y su rendimiento. ¿Habrá relacionamiento? Claro que sí hay. La afectividad afecta, como ya lo habíamos visto. Y la autoestima, habíamos visto eso de autoestima. Los estudiantes tienen de alguna manera la autoestima adecuada como para generar entendimiento o como para, por ejemplo, participar en aula. ¿Alguna vez no les ha tocado un estudiante que es muy retraído, que está muy calladito, lo más escondido posible en el aula, en el último de los asientos, y que no habla con nadie? Probablemente tenga problemas de autoestima. Probablemente no también, pero es un ejemplo que se le da como para que puedan más o menos reconocer en su aula a personas con cierto tipo de actitudes. Dentro de todo tu planilla de notas, ves a las personas que tienen menores calificaciones. La pregunta surge, ¿por qué tienen menores calificaciones? Automáticamente nosotros como profesores tratamos de decir, es pues un flojo, no estudia o no le interesa la materia, nunca, ni viene a clases. Pero la pregunta debería
nuevamente formularse. ¿Por qué está ocurriendo eso? Tal vez tiene problemas, tal vez tu pedagogía no es muy buena, porque de alguna manera hay que ser autocríticos también. Tal vez realmente él está ahí porque está obligado y en realidad no quiere estar ahí. Tal vez no le interesa. Entonces, hay muchas causas del por qué el estudiante puede que no esté rindiendo como nosotros quisiéramos que rinda. Entonces, hay que saber relacionar mediante la investigación que nosotros podamos hacer de la realidad de cada uno de nuestros estudiantes. Se entiende. No vamos a hacer eso en un aula de muchos estudiantes, ¿no? No lo vamos a hacer, pero hay que tratar de descentralizar las estrategias de modo que sea de interés para todos. Tratar de encontrar el común para que todos los estudiantes puedan entender la materia que les estás enseñando. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la inteligencia artificial? Muchos de ustedes deben usar ChatGPT o cualquier otra inteligencia para hacer sus trabajos de todo lo que estamos haciendo en Funde. No, probablemente así sea. Tristemente nos damos cuenta los profesores que tenemos experiencia en eso, de que realmente están mandando copia y pega de sus trabajos hechos con ChatGPT. Lo que antes era Wikipedia, ahora es ChatGPT o inteligencias artificiales en general. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta que nosotros tenemos, sí, pero que hay que saberla usar. ¿Eso qué significa? Tienes en tu computadora o en tu celular el mundo académico en las manos. Haz uso de ese mundo académico, pero con la herramienta necesaria y la estrategia puntual para que eso genere entendimiento, pensamiento crítico. No es solamente copiar y pegar. En el interín, por favor, lee aquello que estás copiando y pegando. Léelo, asimilalo, debatilo, discutilo, criticalo, porque el conocimiento es eso. Entonces, las nuevas tendencias en educación será generar la crítica, la autocrítica, el debate, la gestión de ese conocimiento que tienes a disposición en tu celular. Y es importante hacerles notar a tus estudiantes, no todo lo que lees en Internet es cierto, no todo. Aprende a discernir la información relevante de la que no es relevante. A ChatGPT, por ejemplo, si tú le das un prompt, que es la instrucción de que te saque la justificación del por qué Dios existe, por ejemplo, te la va a dar. Eso no significa que sea válido, sino que hay que saber averiguar más y más y generar pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico va a determinar la suerte de los profesionales del futuro, porque ya se han debido dar cuenta que gracias a esta inteligencia artificial, muchas ramas científicas están perdiendo relevancia en el mundo laboral. ¿Qué va a determinar el éxito en estas personas? Básicamente el hecho de que sepan ser críticos con el conocimiento y con la aplicabilidad práctica de ese conocimiento. ¿Cómo van a generar entendimiento real en el mundo real? Básicamente eso. No es solamente decir, ah, ChatGPT me lo dijo. No, señor. Y tu realidad cultural, y tu realidad social, tu realidad económica, tú aplicas ese conocimiento en tu realidad, en tu medio donde estás desempeñando tus funciones, generar pensamiento crítico. Y es una de las tareas más complicadas que tiene el docente, porque eso debería desarrollarse desde la educación básica, desde el colegio. Cada estudiante debería aprender a pensar, a criticar, a generar estrategia más allá de simple memorización. Sí, hay que hacer uso de inteligencia artificial, pero hay que saber usar. Y tus estudiantes también tienen que saber usar. Va a ser parte del futuro. Bueno, ya es parte del presente y va a ser mucho más grande en el futuro todavía. ¿Cuáles son las dimensiones del trabajo cuando nosotros hacemos uso de inteligencia artificial? Por ejemplo, la autoconciencia, saber lo que quieres aprender y cómo aprenderlo. Aquí tendremos que entender, por ejemplo, cómo se siente esa persona. Por ejemplo, y aquí ponemos frases que usualmente dicen los estudiantes.
Me frustra porque no entiendo nada de lo que tengo que hacer en esa tarea. El docente ha dicho algo ahí, no le he entendido o no le he puesto atención, por eso estoy frustrado, no entendí la tarea. Autoconciencia, ¿hasta dónde llegan tus limitaciones? O reconocer tus estados emocionales. ¿Cómo eso impacta a ti como estudiante? Y también cómo impacta eso a ti como profesor. Autorregulación de las emociones también. ¿Cómo voy a hacer yo para no frustrarme tanto? ¿Qué estrategias puedo seguir? Y aquí ponemos el respiro profundo antes de contestar molesto. Cuando tú te peleas con tu pareja, cualquier cosa sale, ¿no? Cuando estás enojado, de todo dices y a veces te arrepientes. Entonces hay que tratar de evitar hacer eso mediante la autorregulación emocional y una técnica, digamos, voy a respirar antes de decir cualquier cosa o mejor me voy y luego vengo un poquito más calmado y ahí lo dialogamos. La autorregulación, lo mismo se aplica en la escuela, en la academia. Antes de cualquier circunstancia, trata de calmarte, tranquilizarte, asocia todos tus conocimientos, genera tus prácticas y recién sal a responder. En el examen, que es el momento más estresante que tiene un estudiante, ¿cómo responde? Y se han dado cuenta que cuando están dando examen, los estudiantes de todo tipo de personas hay personas que mueven sus piernas de manera ansiosa, hay otros que se ponen a transpirar, otros que no tienen reacción alguna porque o conocen muy bien o de pleno ya están derrotados y dicen, ni modo, ya fue". Hay otros que ni siquiera van a su examen. Entonces, todo eso te das cuenta en el aula. Cada quien maneja su estrés de diferente manera. Entonces, hay que enseñarles a autorregularse. Motivación, ya habíamos hablado. ¿Qué es lo que le motiva al estudiante? Hay que ayudarle al estudiante a encontrar aquello que le motiva o si no se encuentra, generar una motivación mediante la práctica real de aquello que va a aprender. Tú como docente tienes que ser empático. ¿Qué significa la empatía? Empatía en sencillo es ponerte en los pies del otro. Asumir eso que siente, que piensa y cómo actúa como si tú fueras esa persona. Entonces hay que saber y entender las emociones de nuestros estudiantes. Y hay que dejar en claro a tus estudiantes cómo te sientes tú, qué es lo que quieres en el aula. Por ejemplo, mi estudiante está pasando por un mal momento económico, probablemente gracias a eso no tenga las herramientas para poder aprender, hay que comprender. Pero eso no significa que en el aula tú comprendas cualquier cosa o que producto de eso tú puedas regalar nota. No, hay que hacer especial énfasis en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí nuestra tarea es enseñar, que nuestros estudiantes aprendan. Y eso no significa regalar nota. No por el hecho de que eres empático, puta, tú repartes nota como si fuera cualquier cosa. No, eso no es. Ser empático es ponerte en los pies del otro, de modo que adoptes y adaptes tu proceso de enseñanza a una realidad que tiene tu estudiante. Para eso, ¿qué necesitas? Habilidades sociales. ¿Cómo vas a resolver las circunstancias conflictivas? ¿En qué medida tú vas a ser empático? ¿Cómo vas a generar y entablar el diálogo con tus estudiantes? ¿Vas a ser más ameno, menos amistoso, etcétera? Habilidades sociales. ¿Y por qué son habilidades sociales? Porque tienes que saber adaptarte. No es lo mismo con estudiantes de básico, de escuela, que con estudiantes de doctorado. Hay que saber adaptarse. No es lo mismo con estudiantes que están en un internado, encerrados, sin poder ver a sus papás, o con estudiantes de un colegio que no es un internado, es un colegio abierto, o colegios fiscales, colegios particulares. Universidades de un tipo, como por ejemplo modulares, con universidades que no son modulares, por ejemplo. Entonces, todo eso hay que considerar. Las habilidades sociales son importantes. ¿Hay preguntas acá hasta este momento? ¿Todo claro? Todo ¿Alguien que quiera tranquilo, decir algo? todo tranquilo,
Todo tranquilo. ¿Qué dice el resto? ¿Todo bien? Todo claro, Lice. ¿Les parece importante todo lo que estamos aprendiendo hasta acá? Ya estamos por acabar, por favor, pregunten. Sigamos. Habíamos hablado también de lo que son inteligencias emocionales, ¿verdad? Ya habíamos visto aquí empatía, habilidad social, autoconciencia, autorregulación, motivación, todo que lo que ya hemos estado viendo hasta acá. ¿Cómo podemos relacionar la inteligencia emocional con la educación? ¿Qué es la inteligencia emocional en primer lugar? Es la capacidad que tiene el ser humano que de manera, como dice, inteligente pueda reconocer las emociones de los demás, con empatía, sin la necesidad de recurrir a técnicas agresivas y demás. Eso es inteligencia emocional. La capacidad que tiene, en nuestro caso particular, como formadores, como profesores, la capacidad que tenemos de entender las emociones del otro. Por eso estudiamos también empatía, ¿no? ¿Y cómo nos permite eso aplicarse en educación? Ya habíamos dicho, clima en el aula. ¿Cómo se va a generar ese ambiente de enseñanza-aprendizaje en tu aula? ¿Cómo lo aplicamos de manera virtual? Fíjense ahora, es un poquito más complejo en un aspecto virtual, pero bueno, estamos entre profesionales acá, estamos generando otro tipo de ambiente educativo. ¿Cómo nosotros como formadores facilitamos el aprendizaje? ¿Qué técnicas desarrollamos? Y hemos hablado uno que es el aprendizaje significativo, la práctica, o tal vez tú eres más conductista. Entonces, estímulo, respuesta, etcétera. ¿Cómo facilitas tú el aprendizaje? ¿Cómo se adapta eso a la realidad? No significa que siempre tengas que aplicar la misma técnica de las que hemos aprendido, por ejemplo, en todos estos 2 días de aprendizaje. No necesariamente es que tengas que aplicar siempre la misma. Adaptas, porque la realidad de las aulas es diferente. Hay diferente tipo de personas. Hay que respetar en la individualidad. Por ende, tal vez tú realmente tengas que aplicar otro tipo de pedagogía. Y ahí ejemplificamos. ¿Cómo creen que enseñan en el cuartel, en el ejército? ¿Qué tipo de pedagogía, de psicología educativa utilizarán ellos? Ellos son 100% conductistas, ¿no? Estímulo, respuesta. Refuerzo, castigo. No es más. ¿Funciona? Sí funciona, pero hay que también entender a qué costo funciona. Y bueno, es un contexto especial. Las personas que ingresan al cuartel saben que así va a ser. De eso se trata. Pero en la universidad, en el colegio o en estudios mucho más superiores, no es así. Entonces hay que saber adaptarse, hay que tener inteligencia emocional como para poder generar la estrategia también. Todo esto tiene que favorecer una convivencia entre todos nuestros estudiantes y en el relacionamiento estudiante-docente. Generará eso, por ende, un bienestar, un estado en el cual se puedan reconocer todos los roles que tienen que seguir, el debate que se va a generar y la asimilación del conocimiento, que al final es lo único que queremos, que nuestros estudiantes generen conocimiento y, de hecho, tal vez en un futuro reproduzcan nuevo conocimiento. Todo esto en base al desarrollo de las habilidades que ya lo habíamos visto, habilidades del siglo XXI, que se dividen en tres, hacemos la reitera. Uno, que son las habilidades duras, las hard skills, el conocimiento realmente puro, matemáticas, lenguajes sociales, todo lo que involucra en el colegio o en la materia que tú estés dictando en la universidad, las habilidades y también los aspectos subjetivos como las emociones. Entonces, eso genera la pedagogía actual. Las inteligencias o la inteligencia emocional en la educación tiene mucha relación con el éxito del aula, ¿no? Veamos este aspecto. ¿Cómo hacemos eso? Según nuestras teorías, nuestras perspectivas educativas, tienen que seguir una secuencia de ciertos pasos, como por ejemplo reconocer nuestras propias emociones. Tú como formador, ¿con qué tipo de emoción estás yendo?
Tal vez estás pasando por un proceso de divorcio y estás sumamente cansado, enojado por todo el proceso y eso transmites a tus estudiantes. Entonces, hay que saber reconocer en qué estado emocional nos encontramos. De modo que si nosotros sabemos el estado emocional en el que nos encontramos, podremos hacer algo, como por ejemplo, controlar esas emociones y no llevarlos en un ambiente que tal vez no tiene nada que ver con tu realidad emocional. Como por ejemplo, nadie tiene que ver tu aula con el proceso de divorcio en el cual estás. O, por ejemplo, que tengas una persona enferma en casa que te preocupa y que es entendible eso. O sea, hay que saberlo manejar de modo que eso no se transmite en el aula. O incluso tal vez utilizar esa situación de modo que sirva de ejemplo para ciertas formas de enseñanza que tú tengas que tener. Si tú reconoces tus propias emociones, es mucho más factible reconocer las emociones de los otros. Y recuerden, ustedes son profesores, tienen alumnos, estudiantes ahí, tienen que ustedes reconocer las emociones que tienen sus estudiantes, porque eso te permitirá éxito en el aula. Es una habilidad que se desarrolla. Entonces, si tú entiendes y reconoces tus propias emociones, las controlas, las sabes manejar, las sabes administrar, te permite eso reconocer las emociones del otro, ten por seguro que tendrás la factibilidad para crear nuevas relaciones sociales o mejorar las relaciones sociales que ya existen. De manera intrapersonal, dentro de nosotros mismos, tendremos que ver cómo nos conocemos, cómo somos nosotros y cómo nos podremos regular aquello que conocemos. Por ejemplo, y ahí está en esta diapositiva, ¿cómo me siento en este momento? En este momento estoy sumamente aburrido porque la materia esta que me están dando en fondo es un desastre. Así me siento y te identificas. Pero también podrías identificarte de una manera positiva. Sí, es importante que yo aprenda pedagogía, psicología de la educación, porque así puedo mejorar mis habilidades y de alguna manera ser un mejor docente. Esto me va a ayudar para ser mejor docente. Usas, te estás autoconociendo, estás sabiendo tú lo que eres y cómo puedes emplear aquello que tú eres. Y la autorregulación. ¿Por qué estaré tan aburrido en esta materia? ¿Por qué no me gustará psicología? ¿Qué tendrá? Tal vez es el profe. ¿Cuál es la causa? Entender las razones. ¿Y cómo manejas esas razones? ¿Qué tengo que hacer para sentirme mejor? ¿Qué tendré que hacer para que me guste esta materia? Tal vez es algo mío y no es del profe. Ojalá así sea. Como tú como profesor también tendrás que seguir el mismo parámetro de análisis para poder generar un éxito en tu aula. ¿Entendemos esto del área interpersonal? ¿Se entiende hasta acá todo lo que hemos avanzado? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Algo que quieran compartir? ¿Preguntas, dudas, reclamos, insultos si quieren? ¿Algo? No creo que insulto, ¿no? Pero está muy buena la explicación. Lo que pasa es que estamos imaginando la aplicación de toda la inteligencia, digamos, en su debido momento y en el contexto, ¿no? Por eso creo que están calladitos los colegas. Acuérdense, ustedes ahora están en el lado opuesto del aula, pero mañana estarán en mi lado. Serán profesores, tendrán que enseñar, tendrán que meter con cucharilla información que tal vez a los estudiantes no les interese. Ahora nosotros podemos ser críticos, ¿no? Podemos ser los docentes tradicionales donde nosotros explicamos y allá ellos si quieren asimilar el conocimiento. También es válido, lo es, porque hay todo tipo de personas y la realidad educativa de nuestro país es que hay masificación, sobre todo en las universidades públicas. Pero de alguna manera tratemos de mejorar eso. No por el simple hecho de mejorar, sino el profesor hace patria, señores.
Las nuevas generaciones van a hacer uso de todo lo que ustedes están enseñando para que la sociedad reciba profesionales adecuados, para que estos profesionales sirvan realmente a la sociedad donde se vayan a desenvolver. Esa es una realidad. Nosotros hacemos realmente patria a la hora de enseñar a nuestros estudiantes. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda hasta acá? Si no hay, bueno, para terminar, démosle gracias al Señor, seguro muchos van a decir. Aquí tenemos que, ay, perdón, las actividades que vamos a evaluar. Deme un segundito, por favor. Ya. ¿Qué vamos a evaluar para este módulo de psicología de la educación superior? Tenemos tres actividades. Uno, tienen que participar en un foro debate. Es muy común, creo que esto lo hacemos siempre en fondo. Uno, el foro debate. Y hay una pregunta. ¿Lo van a tener en las diapositivas? Seguramente que sí. Pueden sacar una captura o demás. Aquí hay una pregunta. El conductismo, que lo habíamos visto ya, ¿seguirá siendo relevante en una era digital como por ejemplo la educación virtual? Es una pregunta, está abierta, ustedes la responden en el foro debate. Otra de las actividades es hacer un análisis de caso. Hay que generar un trabajo escrito en formato de ensayo, como un ensayo, y ahí está claramente, dice, de 2 a 4 páginas, no más, donde se diga cómo mejorar la motivación en las clases virtuales. Algo que yo al menos trato de resolver porque estas son nuestras clases virtuales y yo soy profesor de psicología, entonces yo debería generar la mejor motivación posible. Un poquito complicado en el contexto, pero bueno, para eso desarrollemos un análisis, veamos cómo podemos mejorar, porque muchos de acá también van a ser profesores en modalidad virtual. De hecho, es el futuro de la educación en muchos casos. Y otra de las actividades que vamos a hacer es presentar un PowerPoint, un PPT, en el cual nosotros podamos hacer referencia a la teoría del aprendizaje que creemos es más relevante o más importante en la educación superior. Una presentación, igual no tiene que ser muy amplia. ¿Qué vamos a evaluar acá? Uno, su forma de pensamiento en cuanto a un debate, a ver cómo ustedes generan ese debate, cómo van respondiendo y generando respuesta a lo que los mismos colegas del aula dicen, cómo nosotros analizamos el futuro de la educación también en un análisis de casos sobre la educación virtual y cómo podemos mejorar la motivación, que es algo tan subjetivo, sea intrínseca o extrínseca. Y las presentaciones en PPT, que es de alguna manera les ayuda a ustedes a generar estrategias de presentación, que es lo que quiero ver, cómo lo presentan y explican cómo existe una teoría más relevante o importante para generar una educación superior adecuada. Esas son nuestras tres actividades, ambas, o bueno, las tres se evalúan y con eso nosotros estaríamos acabando nuestro modo. Les reitero, les pido muchas disculpas, he tratado de acelerarme porque, bueno, justo estamos acabando en hora, pero es mucha información y podríamos generar debate, podríamos generar muchas actividades pedagógicas y lúdicas al respecto, pero bueno, las circunstancias hacen. Si no tenemos preguntas, por favor, cualquier cosa que deseen compartir, es el momento. Si no tenemos preguntas, señores, les agradezco mucho la atención. Cedo la palabra a nuestra colega de Funde para que haga el control de asistencia correspondiente. Conmigo hasta aquí, cualquier cosa que deseen, van a tener los datos en la plataforma Moodle y me contactan sin ningún problema. Estamos para servirles. Les agradezco mucho por su tiempo, su atención y cualquier cosa estamos en contacto.
Un saludo, Lisa, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Las gracias igual de parte de Funde por habernos acompañado en estas 2 sesiones. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente a todos, disfruten el resto de su fin de semana. Que les vaya muy bien.